Iván no se seca. Y acá atrás también tiene... ¡Ronnie! ¡Oh! ¡Ronnie querido! Amigo. ¡Bienvenido! ¿Cómo anda? ¿Bien? Gracias por venir. No, por favor, un placer. Desde que el hombre existe, miles de cosas cambiaron y otras permanecen inmutables. Pasaron miles de años y miles de preguntas, pero siempre quedará la última pregunta. Episodio 1, Ronnie, dame un minutito a hacer. Te voy a hacer una pregunta y contestame lo primero que te venga a la cabeza. Ronnie Varga, ¿es? Sí. ¿Cómo es? Muy optimista. Muy optimista, ¿por qué? ¿Y por qué sí? Porque he nacido protegido por un montón de cosas importantes y mujeres importantes en mi vida. Mi abuela, mi madre, mis hermanas. Pero fundamentalmente muy optimista porque encontré el camino de lo que quería. Yo podría haber sido abogado, podría haber sido enólogo, podría haber sido un montonazo de cosas. Maestro, fui maestro con 17 años, empecé a trabajar muy jovencito y a los 19 años yo estaba trabajando en la radio. Tuve amigos muy íntimos como Mario, por ejemplo, desde un primer momento. Y así fui creciendo y se me fueron dando las cosas por puro optimista. Soy optimista. Qué lindo. ¿Cómo fue tu infancia? Ya que mencionás a tu madre, a tus hermanas, a tu abuela. ¿Cómo fue tu infancia? Debes haber sido un niño muy inquieto, muy... no quiero decir travieso, aunque me lo imagino un poco, pero muy inquieto, muy curioso. Muy inquieto. Y en un pueblo no muy grande, en una ciudad no muy grande, Caucete, en San Juan, no era un niño de la calle, pero me gustaba la calle, salir a jugar al fútbol, boxeaba también. En los momentos libres teníamos gimnasio de boxeo, etcétera, etcétera. Y después llevar la felicidad encima permanentemente con una gran cantidad de amigos. Los más íntimos nos llamábamos compadres. Compadre. Y en definitiva, después de pasado un tiempo, llegábamos a ser compadres, porque nos decíamos compadre con 9 años de edad. Y cuando llegábamos a los 25 años, yo era padrino del hijo de él, era padrino de mi casamiento el otro, y éramos compadres. Entonces, una infancia feliz, con mucho trabajo de campo, además junto con mi padre, con la vitivinicultura y todas esas cosas. Y pensando en la radio, siempre soñando con la radio. Esa es una vida muy simple, pero de todas maneras que no me arrepiento de haberla vivido, ¿no? ¿En qué se diferencia un sanjuanino del resto de los provincianos argentinos? Y digo provinciano en el mejor sentido de la palabra, porque el que nació en una provincia es provinciano. Exacto. Y la vecindad que tenemos con otras provincias como Mendoza, en la que estuve recientemente y la he visto maravillosa, dice, el mundo del vino, dicen los mendocinos. Y es el mundo del vino, ha crecido enormemente. Pero, ¿en qué se diferencia el sanjuanino? Poco del mendocino, porque tenemos la particularidad de estar chocando con la montaña, recibiendo el viento sonda, transpirando, sufriendo y además sonriendo cuando pasa el viento sonda, viene la calma y qué sé yo. Pero el sanjuanino tiene la particularidad de un idioma muy sencillo, pero casi inidentificable para el resto de la gente. Mira. Nosotros cuando niños decíamos palabras que cuando venían los parientes de otras partes y demás, no sabían de qué estábamos hablando. Es que tiene un idioma muy particular el sanjuanino, pero el sanjuanino tiene entrega, ama su pueblo, y con el mendocino, dice, existía la competencia de Mendoza y San Juan. No,
pero de todas maneras nos acolláramos con el folclore y que la suerte nos acompañe, ¿no? Qué lindo. Bueno, de alguna manera, Cuyo Exacto. lo une. La palabra cuyano. ¿Sos más cuyano que sanjuanino? Soy más cuyano que sanjuanino. Me encanta San Luis, ir a la calle Angosta, disfrutar de las tonadas y de todas las canciones. Me encanta Mendoza con esos paisajes sensacionales, la parte de restaurante y para el turismo. Ha crecido muchísimo Mendoza, está bellísimo. Y me encanta San Juan con todas esas cosas que hasta el negro Villavicencio, cuando hacía la canción a San Juan, que estaba radicado en Buenos Aires tocando la guitarra, y dice que una noche en el baño de ese departamento que apenas tenía un dormitorio, ahí tocaba la guitarra y le cantaba a San Juan. ¿Cómo amaría San Juan que adoraba el viento sonda? ¿Cómo andan todas? ¿Cómo andan todos? Estamos aquí, los saludamos en este episodio 1 de la nueva temporada de La Última Pregunta. Aquí está Ronnie Vargas con nosotros, nos ha hecho el honor de participar en este programa inaugural, así que pueden participar ustedes enviando saludos, preguntas, lo que deseen. ¿Qué nos habrá traído como objeto y cuál será la última pregunta que Ronnie Vargas le va a hacer a Ronnie Vargas? Pero esperemos un rato, falta un rato todavía. Ronnie, ¿cómo conquistaste a tu mujer? ¿Cómo? Conquistaste a tu mujer. De casualidad. De casualidad. Yo no sabía que existía esa mujer en San Juan. Una cosa tan linda, no sabía que existía. Y resulta que un día estaba sentado en la puerta del edificio de la radio, compartiendo el helado cotidiano de la famosa Sopelsa, aquella que también existía aquí en Córdoba. Sí, sí. Nació en San Juan Sopelsa. Tenés razón. Y de ahí fue a Mendoza, vino a Córdoba, pero ahí estábamos en esa heladería y va pasando una mujer hermosa, una chica, y le decíamos cosas cuando pasaba. ¿Te acordás de la edad que tenías? ¿Quién? Vos. Sí, yo tendría 24, 25 años. No, 23 años. 23 años. Me gustó y le dije, adiós mi botellita de Fanta. ¿Por qué? Porque iba con una pollera o un vestido, minifalda de aquel entonces, sumamente apretadito y pasaba por ahí. Y era una botellita de Fanta. ¿Qué ocurrencia la tuya? Y sí, sí. Y ella ni se dio vuelta, nada. Ni bueno. Bueno, después me explicó que había entendido que yo decía elefanta o algo por el No, estilo. Sí. no. Así que me arruinó la noche. Después le mandé flores y ahí empezó todo. De un malentendido casi. Casi de un malentendido. Un malentendido, por supuesto. Así empiezan los grandes Ay. amores. ¿Te enamoraste rápido? ¿Te costó enamorarla a ella o fue mutuo? No fue rápido, fue rápido. ¿Años de noviazgo? Y aproximadamente 4 años, 5 años, y ahí nos casamos. Antes de eso, ¿eras un joven mujeriego? ¿Tuviste muchas novias? No, salidor, bailarín y... Salidor y poco volvedor, como dicen. Volvedor medio tardón, ¿no? Pero, digamos, novias así formales. No. No, alguna aventurilla por ahí. Mucho trabajo. Esa época nosotros confundíamos un poco el trabajo con el placer y no nos quedaba tiempo para el placer. Mira. Mucho trabajo. Los inicios de la radio en nuestras vidas ha sido bastante agitado, ¿no? Sí. Vos decís confundían el trabajo con el placer, pero les daba placer. Me da eso. Disfrutaban una... El placer era levantarse a las 5 de la mañana y acostarse a las 3 de la mañana, Claro. trabajando casi siempre. ¿Practicaste boxeo? ¿Te agarraste a las piñas muchas veces? No en el boxeo. Sí, alguna vez de casualidad, pero practicaba boxeo. ¿Qué le veías al boxeo? ¿Qué te daba el boxeo? Me gustaba la adrenalina, digamos, el tener
ese entusiasmo y la gimnasia. Yo temía ser muy gordo, porque yo tendía a ser gordo. Entonces hacía gimnasia y ahí me perfeccionaba en todo eso, ¿no? ¿Por qué el amor por la radio? ¿Cuál es el momento? Me contaste con lujo de detalles el amor por tu mujer. ¿Cuál es el momento en que le declarás a la radio? ¿Cómo te conquista? ¿Por qué te conquistó? La radio y no la abogacía, y no el magisterio, y no la Porque ecología. eso es lo que yo tenía dentro. Me llamaba la atención. Desde niño escuchaba la radio con una tía soltera y que se quedaba hasta altas horas con los cuentos de la vieja abadía, que eran unas novelas de terror. Y nos quedábamos tomados y abrazados con mi tía, yo un niño, ella una mujer joven, y me costaba dormir, pero el otro día estaba nuevamente allí. Y después las novelas y todo ese tipo de cosas me entusiasmaba. Y me entusiasmaba la radio y era el locutor un poco en el colegio, y después fui locutor en Caucete, no había en FM, nada por el estilo, y transmitía en los parlantes yo de mi pueblo, ¿no? O sea que dicen que para ser escritor hay que ser primero buen lector. Exacto. Para ser hombre de radio hay que ser oyente primero. Fundamentalmente, conocer. Conocer. ¿En qué momento te diste cuenta que ibas a vivir de esto, de la radio? ¿Desde siempre? Siempre, siempre. En contra de lo que mi padre opinaba, ¿no? ¿Qué decía? Y él creía que esto No era trabajo. no era trabajo, y además tenía un concepto medio extraño de la radio. Bohemia. Exacto, de mujeres rápidas, de bohemia en los hombres y demás. Y no era así. ¿Qué quería tu padre que fueras? No, mi padre quería que fuera gerente en la empresa vitivinícola. Claro. ¿Se desilusionó cuando dijiste que no? Sí, Pero no te importó. pero no me importó. Quisiste hacer tu destino, digamos. Exacto, exacto. ¿Cómo eran tus padres? ¿Rigurosos? ¿Te tenían- Era riguroso, muy pensante, muy cerebral, muy memorioso, un hombre culto, muy trabajador, de una familia tradicional, de bodegas, que después se independizó, trabajó por su cuenta, fue gerente de una empresa muy grande. Y bueno, y mi padre tenía su manera de ser, le gustaba mucho la política, además. Militaba. Él militó en política, hasta el tiempo que fue necesario, y ahí dejó la política y se dedicó a su familia y al trabajo, ¿no? ¿Y tu madre? Mi madre era sendosa, una mujer hija de italianos, que vino a nacer en Catriló, La Pampa, con una inmigrante que llegó solita a Puerto, y conoció a un veterano hombre de la región donde era ella, que traía el nombre de Concheta. Y una vez que estuvo en La Pampa, porque ahí la llevó este hombre que iba con ella, se entera que Concheta era mala palabra. Entonces ella va y denunció que había perdido los documentos, todo, se cambió el nombre, se puso Ana. Fácil. Listo, Ana. Ana. Y pasó a ser Anita, Mirá. la Anita para toda la vida. Y su mamá quedó sola en Italia, porque venía la guerra. Entonces la mandaron a ella solita en el barco. Dios mío. Y conoció a este hombre cuando bajó del barco, porque era por encargo de la madre. Y ese hombre no estaba casado, nada, pero trillaba el trigo en la zona de La Pampa, en Catriló. Era un hombre que había hecho una buena posición económica. Y bueno,
Y se conocieron y se unieron y tuvo 3 hijas. Y un día un hermano de ella, que también se venía de Italia, se vino de Italia, sacó un pasaje cuando bajó del barco. En el tren, estaba en el hotel de los inmigrantes. ¿Se dónde va, señor? Perdón, dice, ¿a dónde termina el tren? En San Juan. Deme a San Juan. Yo voy a San Juan. Y esa falta de conocimiento del mundo, ¿no? Llegar y preguntar por su hermana. Él preguntaba por su hermana. Y nadie le respondía, hasta que un día encontró una persona y le dijo, no, tu hermana se casó con Juan Bertucci. Vive en Catriló, La Pampa, se fue a Catriló. Y los trajo a ellos 2. Y levantaron una bodega muy importante. Y así empieza la historia. Y así empieza la historia. Historia que nos está contando Ronnie Vargas, aquí en este episodio 1 de La Última Pregunta, en esta nueva temporada. En un ratito, ya en minutos nada más, nos va a mostrar y nos va a contar por qué trajo el objeto que trajo. Y acuérdense, la última pregunta se la hace Ronnie Vargas y la contesta Ronnie Vargas. Ronnie, vamos al presente. Estás haciendo radio, volvés a tu mundo natural. Estás los domingos por Cadena 3. Exacto. Feliz, un día maravilloso, una mañana fantástica, escucharte mientras uno hace el asado. Muchas gracias. Mientras hacemos el asadito. Qué mejor que eso. ¿Estás feliz? Muy feliz. En tu mundo, Muy feliz. en la radio. Sinceramente. Y además acompañado de mi hijo, Juan Manuel, de Daniela Reverte, que es una productora excepcional. Estoy muy feliz. Sos un hombre que, además de haber sido y ser un conductor legendario, nunca le sacó el cuero a la calle. No. La calle es tu lugar natural. Parece mentira que el mundo se divide en la radio entre los que están en la calle y los que están en el estudio. Exacto. Vos te creaste en los dos, pero se nota en el estudio que sos un hombre de calle. Sí, sí. No podías no ser hombre de calle. Quedarte en el estudio quieto, digamos. Y la radio y la televisión y todas esas cosas, pero fundamentalmente la radio me ha llevado por el mundo. Vos sabés, en serio. Por el mundo. He abrazado el ciclismo. He transmitido el ciclismo. Y nos enterábamos nosotros que en Italia se estaba haciendo el Piccolo Giro. Ya fuiste. Y había una empresa mendocina que llevaba ciclistas argentinos para quedar bien con los argentinos, para quedar bien con el país. Fanini se llamaban ellos. Y llevaban el equipo, y este año corrían en el norte de Italia, el año que viene corrían en el centro de Italia, y el año siguiente corrían en el sur de Italia. Y yo fui al centro y al norte de Italia. Y después nos fuimos haciendo ciclismo a la Baja California. Y 2 años continuados con el Piccolo Giro. En Italia era para sacar de los ciclistas amateurs los profesionales, porque los que ganaban esas carreras pasaban al profesionalismo y participaban con corredores de todo el mundo. Y entre ellos el equipo argentino, que nosotros transmitíamos. Y unos días fantásticos, fabulosos, con ese tipo de actividad, te digo, y que me daba la posibilidad de hacer otras cosas. Y como había un deporte muy popular en San Juan, que era el hockey sobre patines, yo iba a transmitir hockey sobre patines también. Líderes mundiales. Al exterior. Mundiales. Sí, sí. Mundiales en Lisboa, mundial en Italia. Bueno, entonces, eso es un poco la satisfacción de esta actividad que tenés y que te da muchísimas posibilidades. ¿Hoy a qué le tenés miedo, Ronnie? A los terremotos. Mira, te queda guardado Me eso. quedó guardado porque los he vivido.
El de Caucete lo viviste Y ahí. ese lo viví intensamente. Fue devastador. Trabajando. Fue devastador. Y estaba trabajando en la radio y se me empezó a mover el micrófono que iba y venía. Y nosotros estábamos preparados, nos preparan. A los locutores nos preparaban para ese tipo de cosas. Pero el miedo supera todo. Qué bárbaro. Entonces yo le decía a los oyentes, tranquilos, ha comenzado a temblar, pero esto va a pasar en cualquier momento. Y cuando vi que el micrófono que estaba allá se fue por allá, salí corriendo. Claro. Y nos fuimos todos corriendo. Corríamos por un pasillo largo que tenía la radio hasta llegar a la calle. En la calle estaba un viejito vendedor de diarios de la esquina. Estábamos trabajando en Radio Sarmiento en ese momento. Y el viejito vendedor de diarios era ciego. Y me decía, Ronnie, ¿qué pasa? Cuénteme, se pierde el mundo. No, papito, no se pierde el mundo. Quédate tranquilo. Bueno, todas esas historias las llevas internalizadas y sinceramente no puedo dejar de recordarlo. ¿Soñás con eso? ¿Tenés pesadillas con eso? No. No. ¿Algún sueño sin cumplir? ¿Te quedó alguno? No. ¿Estás satisfecho con todo lo que hiciste en Totalmente tu vida? satisfecho, sí. Incluso en algún aspecto sentís que has rebasado lo que el común de la Sí, gente que puede- iban superándose las cosas a medida que pasaba el tiempo y se presentaban oportunidades. Y yo tenía una actividad que no tenía nada que ver con la radio, tenía heladerías y trabajábamos con mi mujer hasta la madrugada en heladería y qué sé yo. Bueno, pero siempre hice lo que quise. Hoy, transcurrido un tiempo, que el tiempo dicen que todo lo cura, ¿lo extrañas más o menos a Mario? Lo extraño. No sé si más o menos, pero lo extraño. ¿En qué momentos específicos te acordás de él? Cuando me levanto. Siempre. Claro, porque me da la sensación que ver a la radio y nos vamos a encontrar para volver juntos y volver después a la radio nuevamente a la tarde yo. Y esa unión, esa conversación que teníamos tan particular nosotros, de conocer con detalles todo lo que nos había pasado y todo lo que nos podría pasar. Entonces, lo extraño y lo he querido mucho, pero más que quererlo, lo he respetado mucho. Yo creo que ha sido el hombre más respetado por mí. Bueno, ha llegado el momento de que Ronnie Vargas nos muestre el objeto que trajo. Un objeto importante para él, que nos lo va a mostrar y nos va a contar por qué lo trajo. ¿Qué trajiste, Ronnie? Mira, son dos objetos. Bárbaro. Primero, el menor y el más importante de todas maneras. Una botella de vino. Esa Anita de Dos Puertos. Anita de Dos Un Puertos. cosecha tardía. Lo probé. Esa es mi abuela. La Anita de Dos Puertos. El puerto de Italia y el puerto de la Argentina. Anita de Dos Puertos, que hizo vinos, que levantó una bodega y que fue una verdadera sacrificada y fue creadora de unos vinos espectaculares. ¿Por qué tenés todo tipo de cepas? ¿Es cosecha tardía? Sí, esta cosecha tardía se da porque es una especie de uva que queda en la cepa, Pasadita, digamos. que es el cogollo que queda para los chicos. Después que terminan las cosechas van y comen de eso. Y los enólogos pensaron, ¿y si dejáramos nosotros un poco de uva en las cepas y no lo sacamos con el grado Baumé que tienen en este momento? Pues se cosechaba con 11 grados y medio, y de repente se dejaban la callacha, que le llaman allá en Cuyo, en Mendoza, en San Juan, la melesca le dicen en Mendoza, y en San Juan le dicen la callacha. Esos son nombres aborígenes. Y quedaban colgadas esas campanillas de uvas, y recién
los enólogos sacaban esas campanillas a los 2 meses o al mes y pico de la uva. ¿Te imaginas que esa uva tenía un grado Baumé no de 11, sino de 14 grados, de 15 grados? Y esa uva la sacan del lugar, se produce la molienda y se produce la fermentación. Ahí comienza a fermentar y el mosto se transforma en azúcar. Y el azúcar es la graduación que después lo lleva al alcohol. Y la graduación alcohólica puede llegar a 14 grados, a 15 grados. Sin embargo, el enólogo suspende la fermentación y la deja en 6 grados, 7 grados. Y este vino tiene una virtud. Es un vino que no llegó al máximo de la fermentación, pero controlado llegó a 9 grados. Ah, Y cuando tomas ese vino, da la sensación que te estás comiendo un racimo de uva. Es uva puro, con alcohol, con un poco de alcohol. A las mujeres les enloquece este vino. Y esta variedad que nosotros presentamos aquí, de cosecha tardía, tiene la posibilidad de darte un sabor en la boca que persiste durante muchísimo tiempo. por lo tanto podés beberlo pausadamente, Exacto, tranquilamente. Y además con muy bajo alcohol. Claro. Entonces, Claro. no hay problema. Tomarte un vaso de ese vino no tiene ningún problema. Totalmente. Entonces dije yo, en honor a la nona, voy a sacar este vino. Qué hermoso. Qué hermoso y te agradezco que lo hayas traído. Pero hay uno más. Claro, porque ¿cómo la ponía la nona aquella? ¿Cómo hacía la etiqueta de ese vino? Que sacaba una foto porque yo la nona la tenía de viejita Claro. Y no querías ponerla de viejita. y no quería ponerla de viejita. Entonces estaba transitando en el móvil de la radio como de costumbre por la zona de Barrio Güemes. ¿Te acuerdas vos la cantidad de casas de cosas viejas que vendían, claro, de sí. esculturas? Algunas quedan todavía. Y quedan algunas. Entonces iba pasando en el móvil con el querido Luis Cáceres, a quien le envío un saludo muy grande, y le digo, Luisito, párate, he visto a la nona. Perdóname, dice, yo te respeto mucho, ¿te has vuelto loco? No, es que he visto una estatua ¿Podés te ayudar? que me da la sensación que es mi abuela. No se nos vaya a caer ahora. Es muy pesada. Es pesado, ¿eh? Ahí la sentamos ahí. Ahí está. Entonces compré esto. Esto es inmigrante. Es ella. No, No, pero sí. pero sí. No, pero sí. Entonces me dio toda la sensación en esta estatua de mármol que era la nona. Con sus 16, 17 años que vino. Entonces es. Y a partir de ahí nació este producto, que yo soñaba hacer hacía mucho tiempo, pero fundamentalmente para homenajearla a ella. Porque todo lo que yo pude ser fueron por los ruegos de ella. Y por el amor que sintió por mí, y por todo lo que le rodeaban, porque por ahí se van a poner celosos mis hermanos. Y bueno. Bueno, entonces, esta es la mujer. Te agradezco de corazón que hayas traído algo tan personal y tan propio, que hace prácticamente a lo que es la génesis de tu vida. Porque Exacto. ahí, en ella está la génesis de tu vida. Así que con Ronnie podemos hablar horas, horas y más horas, pero llega el momento de cerrar este primer episodio de La Última Pregunta. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, Ronnie, te tenés que hacer una pregunta a vos mismo y responderla a vos mismo. Sí. Por eso esta es la última pregunta. La pregunta, Nona, ¿sabes cuál es? ¿Qué va a pasar después del 6 de julio?
6 de julio es una fecha muy grata para los cordobeses en general, pero tiene mucho que ver conmigo porque yo nací el 6 de julio. Entonces, voy perfilándome para una edad que es clave en mi vida. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿qué va a pasar después de esto? Dios quiera que sea lo mejor, pero el 6 de julio nos vemos porque cumplo 80 años. Gracias. Gracias, Ronnie. Muchas gracias. Gracias a todos. Esto fue La Última Pregunta, episodio 1. Corte. Muy bien. Ronnie, perdón, te molesto con una fotito.